Iniciamos este segundo ejemplo del nuevo tema, que es el análisis microscópico de procesos en estado estable, no uniforme, con esta frase: si estás pensando en rendirte porque no ves los resultados, recuerda que lo último que crece en el árbol es el fruto. Así que es un llamado a seguir perseverando para poder alcanzar esos resultados que estamos esperando. Bueno, como les decía, vamos a seguir con el tema de análisis microscópico de procesos en estado estable no uniforme, y para eso vamos a ver lo que es un balance de energía calórica. En este caso vamos a considerar un conducto cuyo material es de conductividad térmica K en kilowatt entre metro Kelvin, que transmite electricidad por un espacio anular entre los cilindros coaxiales y genera energía calórica, en este caso de forma uniforme y de forma volumétrica a razón de S en kilowatt entre metro cúbico. Entonces vamos a solicitar describir la temperatura de la masa sólida con respecto a la posición radial en el estado estacionario, considerando que se tiene la temperatura en la cara interior y en el medio externo, en la cara interior del conducto y en el medio externo al conducto. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es ver un diagrama, ¿sí? Entonces, para el caso del diagrama, podemos considerar entonces cualquiera de estos tipos, ¿verdad? Pues en este caso esto es un tubo, ¿verdad? Pero aquí hay un material que es el aire, ¿verdad? Viene luego el material que transmite y viene un elemento aislante. Normalmente esto es un aislante, ¿verdad? Y esto sería una tubería para transportar algún fluido caliente o frío, ¿verdad? De igual forma, este mismo, ¿verdad? En este caso es un codo para poder transportar eso, y también tiene en este caso otro elemento adicional que sería, bueno, el componente vacío ahí, lleno de aire. Luego tiene la tubería y luego viene un aislante y un protector de ese aislante, ¿sí? Y por último tenemos, bueno, este otro que está acá, ¿verdad? Que es igual, nada más que en este caso pareciera que esta es una tubería plástica, y tenemos ahí adelante. Importante es que, bueno, en este caso, este protector de aislante pues es importante porque muchos aislantes al mojarse se deterioran, y al contrario, lo que buscamos, que es aislar la tubería, a veces lo que sucede es que transmite más energía o admite más energía de la que queremos, ¿verdad? O de la que buscamos mitigar. Entonces, en este caso, el volumen de control, vean que en realidad vamos a considerar ese espacio anular, ¿sí? Entonces vamos a considerar el espacio anular entre el R0 y el R1, ¿sí? Entre el R0 y el R1. Y dentro de ese R0 y R1 vamos a considerar una partecita de él, ¿sí? O sea, una sección de él donde vamos a hacer el balance, ¿de acuerdo? Entonces, el calor lo que haría es, bueno, estamos transmitiendo, se genera en esta misma capa donde se transmite, pero además de eso de transmitirse, se transfiere. Entonces, el calor se transfiere, entra dentro de mi volumen de control y a la vez sale del volumen de control, ¿de acuerdo? Entonces, y además de entrar y salir, pues hay una generación, ¿verdad? Según dice el problema. Entonces vamos a ir a definir las variables, donde tenemos en lo que es la variable independiente la posición radial. En este caso es una posición radial, no es el radio, ¿sí? Entonces vamos a considerar la posición radial, que va a ser entre el R0, que es el radio interno, y el R1, que es el radio externo. Vamos a tener una temperatura, que es la variable independiente, una variable intermedia, que es la intensidad de calor que se transmite, y luego de eso vamos a tener las variables fijas, que son el radio interno y externo, la temperatura interna o la temperatura de la pared interna, la temperatura del medio externo y la longitud de la tubería. Y como último tema aquí, vemos que los parámetros son la densidad,
la conductividad térmica, la generación de energía en el material y el coeficiente de película. La generación, bueno, pues se puede poner como un parámetro o también como una variable fija, no hay ningún problema con eso. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir a hacer qué tipo de balance, ¿verdad? Bueno, es un balance de energía, ¿verdad? Calórica en el volumen de control, en el volumen de control infinitesimal, ¿verdad? Entonces recuerden que el volumen de control infinitesimal es esta partecita que está aquí en verde, ¿sí? Tenemos el volumen de control total, que sería todo desde R0 hasta R1. Todo ese sería el volumen de control total. Pero el volumen de control infinitesimal es una sección dentro de ese volumen de control infinitesimal. Entonces hacemos el balance ahí. Y recuerden que para el balance de energía calórica tenemos los 5 elementos, que son la velocidad de acumulación, el flujo de entrada, el flujo de salida, la velocidad de producción y la velocidad de consumo. De aquí tenemos que la velocidad de acumulación es cero porque no dependemos del tiempo, ¿verdad? El flujo de entrada vamos a definirlo como dijimos en el problema anterior con respecto a los flux. Entonces vamos a hablar del flux de calor por el área y como flujo de salida, flux de calor por el área más el cambio en flux de calor por el área. ¿De acuerdo? Es el cambio en ese flujo de calor. Vamos a tener una velocidad de producción que viene dada por S por V, ¿verdad? Recuerden que la velocidad de generación es volumétrica, entonces tengo que multiplicarla por el volumen para obtener kilowatt y que además sea consistente con lo que estamos obteniendo de los otros términos de la ley de conservación y una velocidad de consumo que es cero y por lo tanto tenemos esta ecuación diferencial que se muestra aquí al final de esta filmina en este momento, ¿verdad? Y que podemos simplificar de esta manera. O sea, lo que quiere decir esto físicamente es que tenemos que la variación en el flujo de calor viene dada por la generación. Entonces hay una variación del flujo de calor que se manifiesta debido a esa generación que se está dando en el volumen de control. Vamos entonces a considerar lo siguiente, ¿verdad? Primero que la acumulación es cero porque tenemos no dependemos del tiempo y segundo, nuevamente que vamos a considerar los flux por el área para hacer los balances. Vamos a decir las relaciones constitutivas, ¿verdad? Vamos a considerar la ley de Fourier. Es importante en este caso que entonces, aparte de repasar las áreas y volúmenes infinitesimales, también repasen todo lo que es el tema de difusión, de masa, de calor, de cantidad de movimiento y de energía eléctrica. Vamos a tener luego el área y el volumen infinitesimal, ¿verdad? Vean que aquí estamos usando coordenadas cilíndricas. En este caso tenemos también la ley de enfriamiento de Newton, porque vamos a tener una transferencia de calor con el medio y vamos a considerar que K depende de la temperatura y el coeficiente de película depende de otro montón de variables, entre ellos la temperatura, la densidad, la agitación y otros. Como condiciones del modelo consideramos que tenemos un estado estacionario, una geometría cilíndrica perfecta, vamos a considerar la masa como un continuo, vamos a considerar también los parámetros constantes porque no tenemos en este caso ninguna expresión que nos den para sustituir esos parámetros, vamos a considerar un material homogéneo y vamos a considerar que el calor en la dirección Z y en la dirección phi, que es la dirección angular, son despreciables, o sea, no son significativos y por lo tanto no los tomamos en cuenta. Y por eso es unidimensional, entonces, porque solamente vamos a considerar el calor en la dirección R. Vean ahí que para el caso de el ángulo o la transferencia angular, consideramos R por el delta phi. Y vean que es así debido a que, bueno, phi está en radianes y necesitamos entonces hacer esto un arco con una medida, en este caso en metros, ¿verdad? Por eso tenemos que multiplicarlo por
radio, ¿de acuerdo? Porque si no tiene ese radio, pues eso queda como un diferencial de radianes que no es una medida como tal eh, de longitud, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simplificar el modelo sustituyendo primero lo que es el área del volumen, ¿verdad? Vean que en este caso esta expresión depende de R y por lo tanto delta phi y delta z pueden salir de la derivada y simplificarse. Una vez que tenemos esto, ya se simplificó y podemos desarrollar la regla de la multiplicación. Entonces sacando el R y sacando el R de la derivada, pero bueno, más que sacarlo es desarrollar la regla de la multiplicación, ¿verdad? Entonces quedaría R por el delta Q delta R más Q por el delta R, ¿verdad? Delta R es 1 y por lo tanto queda este segundo elemento acá. Luego de esto podemos eventualmente simplificar un poco más pasando a dividir el radio y una vez que tenemos esta expresión vamos a sustituir una de las relaciones de transferencia de calor. En este caso tendríamos que sustituir la transferencia de calor por conducción, porque recuerden que estamos en un elemento que transmite energía eléctrica, ¿verdad? En este caso pareciera que es un sólido, entonces tenemos que hablar de calor por conducción. No se puede hablar de calor por convección porque no hay un fluido involucrado. Entonces sustituimos la expresión de calor por conducción, que es la expresión de Fourier, que nos dice que el flux de calor es igual a la constante K, la conductividad térmica, por el diferencial de la temperatura con respecto al radio, y podemos sacar la K de la derivada porque es constante y podemos simplificar, ¿verdad? Vean que entonces aquí me quedaría la segunda derivada y podemos pasar a dividir el menos K para obtener esta expresión que está acá, que dice que la segunda derivada de la temperatura con respecto al radio es igual a 1 entre el radio por el diferencial de temperatura con respecto al radio igual a menos la generación entre la conductividad térmica. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria y canónica, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es cómo se resuelve en este caso. Bueno, aquí lo que es importante es distinguir que aquí no podemos usar operadores, ¿verdad? Porque este coeficiente es un coeficiente que varía, ¿verdad? O sea, depende de R, va variando. Y operadores lo podemos utilizar únicamente cuando los coeficientes son constantes. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso específico es que nos vamos a volver esta expresión de acá y vamos a integrar desde acá, ¿sí? ¿Cómo sabemos que podemos hacerlo? Bueno, sabemos que podemos hacerlo porque el lado derecho de la ecuación diferencial nos lo permite. ¿Y cómo sabemos si nos lo permite? Bueno, porque va a ser igual a 0, va a ser igual a una constante o va a ser igual a una expresión que es una función de R directamente de R, ¿sí? No se vale decir que el flux es dependiente de R y por lo tanto también es una función de R. Bueno, efectivamente es así, pero no es una función directa de R, ¿verdad? Igual que la temperatura, ¿sí? Si ya aquí nos sale alguna variable intermedia o alguna variable dependiente, eso significa que no podemos hacer aquí la integración, sino que tenemos que usar alguna otra forma de integrar. Pero si la expresión es explícita en cuanto al R, podemos integrarlo de tal forma de que me queda que QR por R es igual a la integral del lado derecho, que sería S por R cuadrado medios más la constante. Y nuevamente sustituimos la expresión de calor por conducción, en donde nuevamente la K es constante y vamos a despejar el dt de R, y una vez que tenemos despejado el dt de R volvemos a integrar y vean que me queda que la temperatura es igual a menos S R cuadrado entre 4K menos la constante 1 entre K por el logaritmo de R más una constante 2. Y para hallar esas dos constantes, entonces necesito dos condiciones contorno. En este caso vamos a tener
una condición contorno puntual, que es la primera, que me dice que en R igual a R0 tengo T igual a T0, y una condición contorno natural, que es la segunda, que me dice que en R igual a R1 tenemos que el calor por conducción se iguala al calor por convección, o sea que menos K por el diferencial de T de R es igual a H por un diferencial de temperaturas. ¿De acuerdo? Y vamos a aprender cómo aplicar estas condiciones contorno. Esto es muy importante, ¿verdad? Esta segunda condición contorno, porque es una condición contorno natural, donde lo que significa es que todo el calor por conducción se convierte en calor por convección, que se transmite a algún medio fluido. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para aplicar esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es sustituir la condición contorno 1. Entonces, sustituimos la condición contorno 1, despejamos la constante 2, y una vez que tenemos despejada la constante 2, volvemos a sustituir en la ecuación original para obtener una expresión donde vamos a tener solamente una constante 1. Y ahora sí, vamos a sustituir esta expresión de la temperatura en la condición contorno 2. Y lo hacemos tal cual, ¿verdad? Vamos a decir que entonces menos K por dt, que viene dado por esta expresión, con respecto a R, es igual a H por T, dada por la expresión también, menos TF. Siempre recuerden ese TF, porque al tener una expresión tan grande de T, a veces dejamos olvidado este TF de acá, de la expresión de enfriamiento de Newton. Ya una vez que tenemos eso, aplicamos la derivada sobre T, que me da esta expresión que está acá. Lo que hice aquí fue tomar este menos K y pasarlo a dividir acá, y por eso aquí me queda menos H entre K. Pero entonces esta expresión que está aquí a la izquierda es la derivada de T con respecto a R. ¿Okay? Y eso es igual a menos H entre K por T menos TF. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es pasar la constante 1 a uno de los lados. Entonces en este caso decidí pasarlo al lado izquierdo. Por lo tanto, este término de acá, S menos S por R entre 2K, lo voy a pasar al lado derecho, y este menos constante 1 entre KR lo dejo acá. Y eso se va a unir con la expresión que sale de aquí con este logaritmo, ¿verdad? Vean que esta expresión tiene que ser multiplicada por menos H entre K y luego pasarlo al lado izquierdo. De esa manera me queda que la constante 1 entre K, haciendo un común de menos constante 1 entre K, me queda multiplicada por menos 1 entre R menos H entre K por el logaritmo de R entre R0. Y eso va a ser igual a menos H entre K por esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Y tenemos la constante 1, que entonces sería esto que está acá. ¿Sí? Vean que esta constante 1 es evaluada en R igual a R1. ¿Sí? Entonces estos R que están acá, yo los tengo que sustituir por R1. ¿Sí? Porque recuerden que esta condición contorno es cuando R vale igual a R1. Y ese, ya una vez sustituido el R1, vamos a decir que eso es igual a M. Eso es igual a un M, para el cual vamos a hacer un análisis dimensional y obtener que ese M tiene unidades de kilowatt entre metro. Los invito a hacer ese análisis dimensional para comprobar que eso tiene unidades de kilowatt entre metro. Aquí está desarrollado, nada más pues los invito a hacer la verificación. Entonces, una vez que tenemos que esa constante 1 vamos a sustituirla en el modelo de vuelta. Entonces me queda que la temperatura es menos S por R al cuadrado menos R0 al cuadrado entre 4K menos M entre K por el logaritmo de R entre R0 más la constante en R0, que es T sub 0. ¿De acuerdo? Y ese es el modelo final. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, hacemos la comprobación del modelo. Entonces lo que hacemos es primero sustituir en la condición contorno 1,
Vean que en la condición contorno 1 R es R0, entonces este término es 0. Luego R es R0, entonces este es R0 entre R0 es 1, logaritmo de 1 es 0. Y por lo tanto me queda que la temperatura es igual a la temperatura en R0. Que de esta forma comprobamos la condición contorno 1. La condición contorno 2 no la vamos a probar porque es un poco más compleja, pero también se puede realizar de manera similar. Y luego probamos que es dimensionalmente consistente usando pues la expresión, ¿verdad? Vean que el lado izquierdo tiene unidades de Kelvin y el lado derecho está desarrollado acá. Aquí está la primera expresión, aquí, y luego la segunda expresión, aquí. Vean que el logaritmo de R entre R0 es adimensional y M entre K tiene unidades de kilowatt entre metro entre kilowatt entre metro Kelvin, por lo tanto tiene unidades de Kelvin y se le suman unas Kelvin adicionales ahí. Entonces al final el lado derecho de la expresión también tiene unidades de Kelvin, que es lo que andábamos comprobando. De esta manera se logra demostrar que este modelo describe bien los datos. Solamente recuerden que esta constante, es importante recordar esto, esta constante tiene que ser evaluada en R igual a R1, ¿verdad? Que es donde se da la condición de igualdad entre el calor conductivo y el calor convectivo. Y de esta manera llegamos al final de este ejemplo de transferencia de calor y con generación. Entonces los invito a revisar esta presentación y hacerme cualquier consulta que tengan adicional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.